Bienvenido al tercer video del quinto capítulo de los videos de electrónica Crystal Clear. Nuestro presentador sigue siendo el señor Danny, quien ya les ha contado mucho sobre la medición de voltaje con multímetros. ¿De qué podemos escuchar en este video? En este video hablaremos sobre la medición de corriente. Este es un capítulo particularmente importante en este tema, porque un cableado incorrecto, un uso incorrecto del multímetro o una selección incorrecta del rango de medición pueden destruir fácilmente la conexión o el instrumento de medición. Pero no quiero asustar a nadie. Este video también está hecho para ayudarles a evitarlos. Si deseas medir corriente, entonces el multímetro siempre se conecta en serie al circuito, porque queremos medir la corriente que fluye a través del dispositivo. Cablear de esta manera dificulta la medición, ya que el circuito debe abrirse en el punto a medir. También hay una amenaza seria en caso de esta medición. Para que el instrumento conectado no afecte la medición, fue diseñado para que su resistencia sea muy baja, lo que significa el riesgo de que si configuramos nuestro instrumento de medición para la medición de corriente y accidentalmente lo conectamos entre puntos donde puede fluir alta corriente, por ejemplo, la salida de nuestra unidad de suministro de energía, eso también puede dañar tanto el circuito como el instrumento de medición. Presta atención a esto durante la medición. Al medir corriente, la dirección de la corriente es positiva si fluye hacia el cable rojo y el negro hacia afuera. Entonces verás un número positivo en la pantalla. La dirección de la corriente es negativa si fluye en la otra dirección. Elegir el rango de medición correcto para esta medición no es una tarea sin peligro. En este caso, el instrumento de medición tiene un valor de resistencia pequeño que varía en función de los diferentes rangos de medición y es insignificante desde el punto de vista del circuito. El valor de la resistencia utilizada para medir corrientes más pequeñas es mayor, lo que significa que cuanto mayor sea la corriente que fluye, más caliente se pone la resistencia, o incluso se quema. Con este fenómeno, aprenderemos más sobre la capacidad de carga de las resistencias al final del currículo. Por lo tanto, la selección correcta del límite de medición tiene una gran importancia. Si no estamos seguros de la cantidad de corriente eléctrica a medir, vale la pena intentar primero con una medición mayor. Para no romper el instrumento de medición tan fácilmente, se incorpora un fusible en él. Si midiera una corriente superior a este valor, mi fusible se desconectaría, lo que protegería el resto del instrumento, pero desafortunadamente tendría que reemplazar el fusible. En el primer video, mencionaste que tu multímetro tiene un límite de 10A. Basado en lo que has dicho hasta ahora, es innecesario. O no lo es. Escuchaste con mucha atención. Dije eso, no mentí, y no hay errores de escritura en el instrumento. Es posible medir corrientes más altas, pero esto requiere un cuidado adicional. Ya he mencionado que también hay multímetros donde los cables de medición están fijos al cuerpo, lo que significa que, desafortunadamente, no podemos elegir cómo conectar los cables de medición a nuestro multímetro. Para tales dispositivos, asegúrate de leer las instrucciones antes de usarlos. ¿Y qué corriente nominal está permitida? Aquí hay un resumen de lo que está sucediendo en la medición de las diferentes corrientes para los dos modos de cableado diferentes, con fusible y sin fusible. Me gustaría señalar aquí que estoy tratando de interpretar esta tabla en relación con el multímetro, en el libro de texto escrito. Si miras la fila superior, verás que hay una columna separada para nodos en cableado con fusibles. En el lado derecho hay nodos en cableado sin fusibles. Y en el lado izquierdo verás las corrientes relacionadas. Si los miramos en orden, podemos ver que si queremos medir entre 0 y 200 mA, el modo de conexión con fusibles es el recomendado, para que el instrumento mida correctamente. Si el límite de medición está correctamente ajustado con el dial rotativo, en comparación, el modo de cableado sin fusibles es un poco inexacto en este rango de corriente, y no se recomienda generalmente. El instrumento mide correctamente, si el límite de medición está correctamente ajustado con el dial rotativo, pero preferimos recomendar la conexión con fusibles. Si avanzas más y quieres medir entre 200 mA y 10 A, debes evitar el método de conexión con fusibles, porque el instrumento tiene un fusible para protegerlo de daños adicionales. Y en tales casos, el fusible deberá ser reemplazado. En su lugar, recomendamos el método de cableado sin fusibles. El instrumento medirá correctamente, si el límite de medición está correctamente ajustado con el dial rotativo, pero debes prestar atención al tiempo de la medición. El instrumento puede sobrecalentarse como se mencionó antes.
Finalmente, si deseas medir corrientes superiores a 10A, se debe evitar el cableado con fusibles por razones similares a la anterior. El fusible en el instrumento está diseñado para protegerlo de daños adicionales. El inserto del fusible debe ser reemplazado. Intentar usar cableados infusibles a corrientes tan altas es un grave peligro porque el instrumento se sobrecargará y puede destruirse en cualquier momento. ¿Y qué pasa si tenemos que medir un voltaje superior a 10 amperios? Tenemos la oportunidad de hacer esto. Una forma es conectar una resistencia de medición al sistema y medir el voltaje a través de ella, y utilizando la ley de Ohm podemos calcular fácilmente la corriente que fluye a través de ella. La otra opción es usar algún otro dispositivo de medición, como la pinza de candado mencionada anteriormente. Con esto puedes llegar hasta aproximadamente 1 kiloamperio de corriente eléctrica. Gracias. Antes de comenzar la medición, debemos estimar definitivamente la corriente a medir. A menudo hay un resistor conectado en serie en la rama que se va a medir. Si conocemos el valor de la resistencia, podemos deducir la corriente a partir del voltaje que se puede medir relativamente fácil. Esta podría ser otra forma de resolver nuestro problema. Si no hay posibilidad de realizar tal medición o estimación, consulte la hoja de datos del dispositivo dado. Si no podemos estimar finalmente la corriente, elija el límite de medición de 10A con el cableado correspondiente, y luego redúzcalo si es posible, como aprendimos anteriormente de la medición de voltaje. Ahora veamos una medición específica aquí. Gergo, te pediré ayuda nuevamente en esto. Prepara nuestra conexión anterior utilizada en la medición de voltaje que consistía en dos resistores, uno de 100 ohmios y otro de 1 kiloohmio. Ya, hemos medido la fuente de energía allí. Ahora veamos qué nos dice la corriente en este circuito. Obtenemos un valor de alrededor de 11 miliamperios y también mostraré la conexión inversa aquí. En este caso, el valor medido es aproximadamente menos 11 miliamperios, lo que equivale a alrededor de menos 11 miliamperios. Si hubiéramos hecho la estimación de antemano, basándonos en los resistores y la ley de Ohm, podríamos haber estimado que esperaríamos un valor de alrededor de 11 miliamperios. Esto es importante para el instrumento mencionado, porque allí tenemos que establecer manualmente el límite de medición correcto. Afortunadamente, nuestro multímetro hace esto por nosotros, así que Gergo no tuvo que prestar atención a esto. Pero en tu caso, es importante. Así que siempre vale la pena estimar la intensidad del flujo de corriente mediante cálculos. Si lo deseas, puedes asegurarte de que mides la misma corriente en la rama en todas partes. Consigas gente casarse conmigo. Aquí también haría un pequeño resumen. La medición de corriente solo debe realizarse con el debido cuidado, porque tanto el circuito como el multímetro pueden ser destruidos. Si hay un resistor de valor conocido en la rama que se va a medir, puede ser apropiado retroceder la medición a la medición de voltaje. Como hemos hecho en el caso de la estimación, si se conoce el valor de un resistor o el voltaje en él, entonces se puede calcular la corriente que fluye a través de él. Si lo anterior no es posible, sigue estos pasos. Primero, estima la cantidad a medir, selecciona el límite de medición, conecta los cables de medición al multímetro, en consecuencia. Segundo, apaga el circuito. Tercero, desconecta el circuito en el punto medido y conecta el multímetro en serie. Cuarto, realiza la medición. Si mides una corriente mayor a 200 mA, ten cuidado de no sobrecalentar el instrumento. Por ejemplo, para corrientes grandes, tomamos un descanso mínimo de 15 minutos para una medición máxima de 10 segundos. Quinto, cuando la medición esté completa, apaga el circuito y restaura su estado original. Gracias, Bella, por la guía detallada. Creo que la tabla resumen de los métodos de cableado y los muchos consejos para proteger tanto el circuito como el instrumento de daños serán muy útiles para los espectadores de este video. Esperamos darte la bienvenida de nuevo en el próximo video, donde escucharás sobre la medición de resistencia y la prueba de continuidad. Adiós.